iglesia, esta congregación, lo eligieron pensando precisamente en esta iglesia que se hace mención aquí en Apocalipsis capítulo 3. Y recuerden que este es un libro, pero sobre todo es una carta. Apocalipsis es una carta y está dirigida a las 7 iglesias de Asia. Dentro de ellas, pues, Filadelfia, por supuesto. Y también vemos cómo esta carta procede de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo revela. Ahí en el versículo 1 de Apocalipsis 1 dice que es la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. O sea, esto no viene de alguien, de cualquiera, ¿verdad? Viene de Jesucristo. Jesucristo mismo. Recuerden que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el yo soy. Amén. Él es el que se ha revelado al Padre. Él mismo dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También podemos decir que este libro o carta de Apocalipsis, que quiere decir revelación, es lo que quiere decir Apocalipsis, revelación. Algunas versiones, algunas traducciones, incluso así aparece revelación, no dice Apocalipsis, dice revelación. Y fue escrito más o menos en el año 93 al 95 después de Cristo. ¿Por quién? Por Juan. Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Yo decía el otro día, si había alguien de los discípulos que conocía el latido del corazón de Jesús, era Juan. Si había uno de los discípulos que podía percibir el aroma de Jesús, era Juan, el discípulo amado, a quien amaba Jesús. Pero yo creo, hermanos, que también era aquel a quien más amaba a Jesús, porque hay esa correspondencia. Y eso es lo que Dios espera también de cada uno de nosotros, que podamos amarle como Él nos ha amado. Claro, siempre nos vamos a quedar cortos, porque nunca nuestro amor, por más grande que sea, va a ser comparado al amor de Dios, porque el amor de Dios es eterno. Amén. El amor de Dios es infinito. Y nosotros, pues por más, como dije, pues no, yo quiero amarte de aquí al sol y de regreso. ¿Eh? Por más, ahorita ya puede decir, yo quiero amarte de aquí a la galaxia tal o a Orión todo eso queda corto comparado con lo que es el amor de Dios. Pues bien, vamos a ver cómo en este pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 7 al 13, encontramos nosotros un comunicado o decreto. Más bien es un decreto. Primero se hace un decreto y luego se comunica. Y recuerden, aquí hemos hablado nosotros del decreto eterno de Dios. Hemos hablado incluso del plan de redención que inició allá en la eternidad. Dios no improvisa. Dios no tiene un plan A y luego un plan B, y si no funciona un plan C. Dios tiene un solo plan, un plan desde la eternidad. Y dentro de ese plan de redención, dentro de ese propósito de redención, estaba el salvarnos, el salvarte a ti. Pero para ello tenía que enviar a Jesucristo. Alguien tenía que pagar el precio por tu pecado, por mi pecado. Dios no podía pasar por alto nuestro pecado. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Y Dios mismo proveyó de quién lo tenía que hacer, enviando a su unigénito Hijo Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en el Hijo ya tiene la vida, dice la Escritura.
El que rehúsa creer no tiene la vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él todavía, dice la Escritura. Así que la única manera de escapar de la ira de Dios, la única manera de escapar del pago de nuestros pecados es por medio de la fe en Cristo. Y como entonamos hace un rato, Él es suficiente. Su obra es suficiente. No hay necesidad de otro sacrificio más. No es necesario que tú hagas penitencia. Ya Jesús ha pagado el precio total por tu salvación, por tu redención. Él es soberano. Él es el yo soy. Una y otra vez lo vemos en el Nuevo Testamento cuando se refiere a sí mismo como yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Ese yo soy resuena una y otra vez en el Nuevo Testamento. Y eso nos recuerda el Dios del pacto. Eso nos recuerda el Dios que se revela a Moisés, el Dios que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Él es el que hace este decreto y lo da a conocer con relación a la iglesia Filadelfia. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, fíjense bien, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando se da un comunicado, inmediatamente ahí en el membrete o en el encabezado del comunicado viene la dependencia de donde procede. Si es una dependencia de gobierno, si es una institución comercial, en fin, se identifica. Pues aquí, hermanos, también encontramos cómo el que envía este comunicado se identifica inmediatamente, para que no haya duda. Y él dice, yo soy el santo, el verdadero. Esto dice el santo, el verdadero. Estos, hermanos, son atributos divinos. Solo Dios se puede decir que es santo, santo, santo. Algunos ven esto como una referencia a la Trinidad. Allá en Isaías capítulo 6, por ejemplo, cuando dice Isaías que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y que escuchó a los serafines proclamar uno al otro diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dice, ahí se ve la Trinidad. Pero podría ser, pero lo que se ve ahí, hermanos, es la perfecta santidad de Dios. En la Biblia, el número 3, el número 7 indica plenitud, indica perfección. Y cuando se proclama, cuando los querubines, los serafines, los ángeles, los arcángeles, y por qué no también la iglesia proclama a Dios como santo, 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 está proclamando la perfecta santidad de Dios. Estamos proclamando la perfecta santidad de Cristo. Porque Él es el santo, Él es el verdadero, solamente Él es santo, solamente Él es justo. Por eso la Biblia dice que el justo pagando por los injustos para podernos llevar a Dios. Él dice de sí mismo también ahí en el versículo 7, el que tiene la llave de David. Esto de la llave de David es símbolo de autoridad del Mesías, que solamente le corresponde al Mesías, descendiente de David. Y en la mayoría incluso en su Biblia, usted ahí en ese pasaje, en ese versículo, va a encontrar referencia a Isaías capítulo 22, versículo 20 o 22. Ahí hace referencia a Eliakim, que era un descendiente de David. Y según los que han estudiado la cultura hebrea en ese tiempo, dicen que había como un mayordomo, que el rey tenía como nosotros decimos ahora, su mano derecha, ¿verdad? Su hombre de confianza, su mayordomo, a quien le confiaba las llaves
y quién era el que tenía, él podía decir quién podía entrar, quién no podía entrar a la presencia del rey. Tenía el acceso, pues. Y por eso aquí habla de la llave de David. Y no tanto, de veras, no se imagina una llavezota, una llave de oro. Recuerden que hay esa costumbre de que cuando alguien llega, un personaje importante llega a una ciudad, se le entrega la llave de la ciudad. Y sí, literalmente o simbólicamente es una llave que se le hace entrega. Y con eso se le está dando la bienvenida a la ciudad. En este caso, hermanos, es simbólico. Y quiere decir que Él es el que tiene toda la autoridad. En este caso, Eliaquín es un tipo de Cristo. ¿Qué significa esto, el tipo de Cristo? Que es como una figura, una representación de Cristo. No es que sea Cristo encarnado o preencarnado, no. Es un ejemplo, un tipo de Cristo. Es algo que Cristo después va a desempeñar de una manera completa. Y ya no para entrar a la presencia del rey David, ya no para entrar al palacio o a la casa de David, sino para poder entrar a la presencia de Dios mismo, a la presencia del Padre, a la presencia del yo soy el que soy por siempre. Y en este caso, hermanos, se está refiriendo de alguna manera a Cristo como, recuerden, Él es el descendiente de David. Él es de la tribu de Judá. En la carne, Jesús es del linaje de David. Jesús es descendiente de David. Porque el Mesías ya había sido revelado en el Antiguo Testamento, tenía que venir de la familia de David, de la descendencia de David. Y Jesús era de la descendencia de David. María era también de la descendencia de David. Y por eso aquí Jesús se está identificando como el que tiene toda la autoridad. De tal manera dice que él es el que abre, y si Él abre, ¿qué? Ninguno cierra, ninguno puede cerrar. Y si Él cierra, ninguno puede abrir. Y esto, hermanos, también es una facultad que le corresponde a Dios solamente. Él es el que tiene la primera y la última palabra. Nosotros tenemos la primera y Él tiene la última. O uno propone y Dios dispone, dicen por ahí, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, es Dios quien tiene la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, ¿y qué? Y aún debajo de la tierra. No hay un solo lugar en todo el universo, tanto material como espiritual, que no esté bajo la autoridad de Cristo. Los demonios mismos están bajo la autoridad de Cristo. Satanás mismo está bajo la autoridad de Cristo, porque Él tiene la llave de David, símbolo de autoridad del Mesías. Y en ese sentido, esto también es una facultad que solamente la tiene Dios. Y en este caso, Cristo, porque Él es Dios. Como dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué? Y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? Cristo. No es un Dios, Él es Dios. El Dios eterno. Amén. Juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. El contenido o propósito del comunicado. ¿Qué contiene ese comunicado? ¿Qué dice que la iglesia de Filadelfia debe saber, debe conocer, porque va dirigido a ella? Pero no solamente, aquí también debo aclarar, hermanos. Hay quienes ven en estas 7 iglesias, lo interpretan de esa manera como que es la iglesia en sus etapas. Y dice, como podemos ver, dice, estamos ya llegando al fin de los tiempos, y por eso ellos consideran que estamos ya ahorita en el tiempo, ahorita les voy a decir ya pasamos el tiempo de Filadelfia, dicen algunos, y ahorita ya estamos en el tiempo de la Odisea, dicen ellos. Y ellos entienden que
la iglesia aquí se manifiesta en sus etapas, en su desarrollo. Pero no se descarta esa interpretación. Pero lo más probable, hermanos, es que este mensaje se está dirigiendo a una iglesia en particular. Primeramente. Pero no solamente es a esa iglesia, sino, si se dan cuenta, al final de cada mensaje, a cada iglesia, se repite la expresión: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, para todo aquel que tiene oído para oír. Así que si tú tienes oído para oír, debes escuchar. Porque también este mensaje es para ti. Porque también este mensaje es para mí. Es para todas las iglesias de todo el mundo también. Para todos los creyentes de todo el mundo. Así que esto nos interesa, debe interesarte a ti también. El contenido o propósito de este comunicado. Versículo 8, la primera parte dice, volviendo ahí a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hasta ahí vamos a detenernos para reflexionar qué quiere decir esto. En primer lugar, dice, yo conozco tus obras. No dice, yo te conozco. Qué bien podía haberlo dicho. Y de hecho se entiende. Pero debemos notar que dice, yo conozco tus obras. Esto es importante, hermanos, ver por qué no dice yo te conozco, sino dice yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque somos conocidos por lo que hacemos. No por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero ¿qué dicen tus hechos? Eso es importante entonces. ¿Qué es lo que nos define? Lo que hacemos. Cuando alguien dice, bueno, yo me gusta o no me dedico a pegar ladrillos, eso, a echar colados, ¿qué nos está diciendo? Que se dedica a la construcción. ¿No? Yo me dedico a hacer vestidos, a hacer camisas, ¿qué está diciendo? Se dedica a lo que sería la costura o el diseño, ¿verdad? Entonces, lo que haces dice quién eres, a qué te dedicas, dice quién eres. Y yo sé que algunos no estarán totalmente de acuerdo con esto, pero aquí vemos que el Señor Jesús dice, yo conozco tus obras, yo sé quién eres por cómo vives, qué haces. Y por eso podemos decir, dime, ¿qué haces? Y te diré quién eres. Dios, hermanos, conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Lo he mencionado y lo voy a decir otra vez. Dios no solamente sabe lo que estás pensando ahorita. Dios sabe lo que vas a pensar dentro de un año, dentro de 10 años. Según el Salmo 139 dice que Él conoce nuestros pensamientos de lejos. ¿Qué quiere decir? Anticipadamente, esa es la idea. Con mucho tiempo de anticipación. Es más, Dios sabe lo que tú vas a pensar siempre, desde siempre. Él te conoce, Él sabe. Y ya hemos dicho eso, tú no eres un accidente, no. Tú estás dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios. Para Él eres importante. Tan importante que te amó y estuvo dispuesto a dar su Hijo Jesucristo por ti. Imagínate si no eres importante para Él. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y por eso he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta, hermanos, sirve para entrar o para salir. Una puerta sirve para conducir a otro recinto, a otro lugar. Y aquí podemos decir que Jesús mismo es la puerta. Alguien podrá interpretar aquí y decir, bueno, aquí está diciendo que Dios está abriendo una oportunidad para la iglesia Filadelfia. Sí, una puerta indica una oportunidad,
incluso más que una ventana. Alguien dice, bueno, si no se me abre una puerta, pues yo abro una ventana, ¿verdad? Pero la cosa es que yo debo lograr lo que quiero. Bueno, está bien si tienes, pero recuerda que el que abre puertas y cierra puertas, ¿quién es? Es Dios. Tú podrás empujar la puerta, pero si Dios no la quiere abrir, no se va a abrir. Y de veras, hermanos, debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha cerrado puertas a veces. Porque Dios sabe que esa puerta te va a conducir a un precipicio. Y Él no ha dejado que abras esa puerta. Él no te ha abierto esa puerta. Y a veces te abre puertas que tú no quieres cruzar. Pero recuerda, es Dios quien abre puertas. Y dice, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. No queremos especular a qué se refiere, pero puede ser oportunidad, puede ser también algo que Dios está preparando para esa iglesia o para cada uno de los miembros de esa iglesia. No sabemos, pero aquí vamos a ubicarnos en lo que sí sabemos con exactitud. Que Jesús mismo es la puerta. Amén. Y dice ahí en Juan 19, yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Lo primero, al entrar por Jesús, es que será salvo. Y no hay otra manera de ser salvo. Dice Pedro en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Así dice. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro. Solamente en Cristo. Solamente en el nombre de Cristo. Y por eso Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. No quiere decir que vamos a entrar y ser salvos y luego nos vamos a salir y vamos a perder la salvación. No, lo que está diciendo aquí Jesús con ellos es que el que me recibe, el que cree en mí, es salvo, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida, pero Él no nos va a esclavizar. Es la idea, podrá entrar y va a salir. Él no nos tiene amarrados. Él no, estando en Él nos da esa libertad de permanecer con Él, de estar con Él, de buscarle, de amarle. Y Él mismo dice, nos prepara pastos. Salmo 23, ¿qué dice? El Salmo 23 está describiendo a Jesús, el Salmo 23. Él es el buen pastor. Jehová es mi pastor. Puede usted ahí decir, Jesús es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jesús, porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué dice? Su vida da por sus ovejas. Él ha dado su vida por sus ovejas. Nadie me la quita, dice el Señor. Yo de mí mismo la pongo, dice Jesús. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, Jesús no fue víctima de las circunstancias. No, Él había venido para eso, para dar su vida en rescate por muchos, para dar su vida en rescate por ti. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero dice, la cual, esta puerta que Él ha abierto, nadie puede cerrar, ni tú, ni otro. Solo Dios. Amén. Solo Dios. De verdad, hermanos, hay a veces que nosotros como que buscamos nuestros propios intereses y nos olvidamos de los intereses de Dios, nos olvidamos de los intereses del reino. Y andamos buscando
o tratando de abrir puertas. Y cuando Dios nos ha abierto ya una puerta, lo que tenemos que hacer es encontrar esa puerta. Y muchas veces tenemos que pedirlo en oración. Porque puede ser que a lo mejor estemos ciegos espiritualmente y no podemos ver esa puerta que ya está abierta. Entonces tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver esa puerta que Él ha abierto para nosotros. Esa oportunidad, pero sobre todo, esa oportunidad de salvación. Amén. Y la palabra de Dios dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Cuando se proclama la palabra, cuando se abre la palabra de Dios, se está abriendo esa puerta. Amén. Yo sé que, por ejemplo, a Pedro dice que se le dieron las llaves. Y algunos lo entienden literalmente, ¿verdad? Que Pedro tiene las llaves del cielo, las llaves de la gloria. ¿No? Pero debemos entenderlo que no es literalmente, es simbólico. Y yo estoy convencido que esas llaves es el Evangelio mismo. ¿Por qué? Porque cuando se proclama el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, se está abriendo la posibilidad, se está abriendo la puerta del reino de los cielos. Y por eso, sí, no solamente Pedro, después a los discípulos se les dice, todo lo que aten aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten aquí en la tierra será desatado en los cielos. Dios les ha dado esa autoridad espiritual, pero no solamente a Pedro, a los demás discípulos, pero también de alguna manera a su iglesia, a los creyentes, porque eso se aplica no solamente a los 11 o a los 12, porque después Matías también se integró, ¿no? Eso se aplica a todos los creyentes. Amén. Jesús dice, cuando están reunidos en mi nombre 2 o 3, si están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y les digo, ese pasaje muchos lo utilizan para decir, cuando van a empezar una reunión, pues nomás estamos 2, nomás estamos 3. Bueno, el Señor está aquí porque Él dijo que donde están 2 o 3, Él está en medio de nosotros. Pero el contexto en que se da esa declaración de Jesús está hablando acerca de cómo se debe perdonar al hermano. Está hablando de autoridad, la autoridad que Dios delegó a su iglesia, a los creyentes. No a la iglesia como institución, sino a la iglesia como su cuerpo. El conjunto de creyentes. Esta es la verdadera iglesia. Los creyentes verdaderos en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro sumo pontífice, Jesucristo. No tenemos nosotros otro sumo pontífice más que Jesucristo. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Es lo que quiere decir sumo pontífice. Nuestro supremo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él dio su vida. Porque Él se ofreció a sí mismo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice en Romanos 8, 35 al 39, usted puede leer este pasaje con mayor detenimiento. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, desnudez. Ni principados, dice, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Nada, absolutamente nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Aun cuando tú quieras separarte, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque el Señor te va a seguir llamando. Te va a seguir atrayendo hacia Él. Amén. Hacia Él. Quizás no tanto hacia una iglesia en particular, pero sí hacia Cristo. Y si tú sientes ese llamado de parte de Él, no te resistas. No te resistas. No seas rebelde, como lo fue el pueblo de Israel allá en el desierto. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Cristo mismo reconoce el esfuerzo de la iglesia de Filadelfia, ahí en la segunda parte del versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis.
Apocalipsis 3, versículo 8, segunda parte, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza. Esto puede significar tienes poca presencia. No eres una mega iglesia. Eres una iglesia pequeña. Tienes poca influencia. Tienes poco renombre. A diferencia de la Odisea, ¿verdad? Como si usted lee ahí del 14 en adelante, del capítulo 3, la iglesia de la Odisea estaba compuesta por gente rica. Gente influyente en la sociedad. Gente que tal vez tenía puestos políticos en la ciudad. Que tenía grandes comercios, grandes negocios, grandes empresas. Y se sentían que lo tenían todo. Jesús dice, tú dices que eres rico, pero eres un miserable, dice. ¿Por qué? Porque se habían dejado llevar por la riqueza, porque se llenaban de orgullo, ¿verdad? Por ser una iglesia pudiente, una iglesia rica, poderosa. Filadelfia no. Filadelfia dice, tienes poca fuerza. ¿Pero qué dice el Señor? Pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí guardado quiere decir has obedecido mi palabra. No quiere decir guardado que agarras tu Biblia y la guardas allá en un cajón o que ni la quieres tocar porque se va a maltratar. No. La idea es has obedecido mi palabra. Estás obedeciendo mi palabra. No tienes mucha fuerza, pero en tu debilidad, en tu poca fuerza, estás esforzándote por agradarme, dice el Señor. Estás esforzándote por obedecerme. Y eso es lo que cuenta, eso es lo importante. Porque Dios ve tu esfuerzo. Él sabe que lo que estás haciendo, mucho o poco, lo estás haciendo de todo corazón y lo estás haciendo lo mejor posible. Tal vez otros digan, no, para eso yo lo hago mejor. Tú no escuches esas voces. Tú escucha la voz de Dios, de Cristo, que te dice, tienes poca fuerza. Sí, pero has guardado mi palabra, me has obedecido. No has negado mi nombre. Hermanos, no basta con saber, sino hay que obedecer. Amén. Porque cuando el Señor Jesucristo venga y reúna a los suyos, ¿qué les va a decir? Les va a decir, ven, buen siervo y preparado, con doctorados, con maestrías. No estoy menospreciando yo eso, ¿no? Que quede claro. Si hay quienes han podido hacer maestrías, doctorados, posgrados en divinidades, en sagrada teología, está bien. Pero lo importante no es que te satures la cabeza de conocimiento, porque la Biblia dice que muchas veces el conocimiento ¿qué? Envanece. Y sobre todo a veces nos ocupamos más en llenarnos de conocimiento y hay gente que incluso llegan a tratar la Biblia como si fuera cualquier otro libro. Así. Lo analizan como cualquier otro libro. Se olvidan de que, estoy hablando de teólogos, estoy hablando de maestros de seminario a veces, que ven a la Biblia como cualquier otro libro. Se olvidan de que es la palabra de Dios. Y quieren interpretarle y poner su autoridad por encima de la palabra de Dios, en lugar de someterse a la palabra de Dios. Cuando el Señor venga, le dirá a los suyos, ven, buen siervo y fiel. Y fiel. Y eso de fiel quiere decir que has obedecido. ¿Sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré.
Entra en el gozo de tu Señor. Eso dice en Mateo 25, 21. Cuando el Señor venga con sus ángeles en gloria y reúna a sus escogidos de los cuatro confines de la tierra. Y no solamente se va a dirigir a los varones, ¿verdad? Porque algunos no, pues ahí dice siervo, sierva también. Ven, buena sierva y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahí estarán también sus siervas. Ahí estarán también sus hijas, juntamente con el Señor. No has negado mi nombre. Negar su nombre es negarlo a Él. Y hay por lo menos dos maneras de negarlo. Uno es abiertamente, con nuestros labios, como lo hizo Pedro allá en Mateo 26, del versículo 69 al 74. Recuerden, no, por cuestión de tiempo no voy a leer el pasaje, pero Jesús ya le había dicho, Pedro, porque él dice, aunque todos se vayan, aunque todos huyan, yo no. Es más, si es necesario, dice Pedro, yo voy a poner mi vida por ti. Así le dijo Pedro, bien valiente Pedro. Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, decía Pedro. Y resulta que así fue. Cuando Jesús fue aprendido y llevado para ser juzgado, Pedro iba ahí siguiendo de lejos la comitiva. Y lo reconocieron 2, 3 veces. Y las 2, 3 veces él negó. Dijo, yo no conozco a tal hombre. Yo no soy uno de ellos. No conozco a ese hombre. Y la tercera vez es que hasta aún con maldiciones. Para convencer a la gente que él nada tenía que ver con Jesús. Y entonces dice que el gallo cantó. Pedro lo escuchó y se acordó de las palabras de Jesús. Y salió de aquel lugar llorando amargamente. Porque confió en sí mismo. Pero negó a Jesús abiertamente. Claro que más adelante usted conoce la historia, ¿verdad? Jesús se aparece a sus discípulos y a Pedro lo llama aparte, le dice, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te tengo afecto. Ya no es el Pedro aquel que dice, no, yo te amo más que los demás, y tanto así que voy a poner mi vida por ti si es necesario. Ahora Pedro ha entendido y dice, Señor, yo me imagino a Pedro ahí. Si tú lo sabes, si tú sabes lo que hay en mi corazón, ¿qué te puedo decir? Te aprecio, sí, claro que te aprecio. Pero Jesús no le está diciendo, me aprecias, le está diciendo, ¿me amas? Y Pedro dice, te aprecio, sí. Entonces, 3 veces otra vez le da la oportunidad de redimirse, por así decirlo, ¿verdad? Sí, hermanos, cuando le fallamos a Dios, Dios no nos voltea la espalda. Como a veces de, no, ni me hables, estoy enojado. No. A veces así le dicen a los hijos, no quiero. No, Dios, hermanos, cuando nos volvemos a Él, es más, Él quiere que nos volvamos a Él. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si vamos a Él nos recibe, por supuesto que nos recibe. Él quiere que nos volvamos a Él. Y nos recibe. Un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Así es que podemos ir confiadamente. Y en el caso de Pedro, ¿verdad? Dios lo restituyó. Sí, le falló, pero el Señor siempre manifestó su amor para con él y lo restableció, lo restituyó. Y esto, hermanos, es un consuelo grande para nosotros también. Que si le fallamos al Señor, Él no nos da la espalda. Él nos está dispuesto a restaurarnos, a recibirnos y a levantarnos nuevamente. Amén. Él se especializa en eso, hermanos. También con nuestros hechos podemos negar al Señor Jesús. Y esto sabemos que no podemos
por nosotros nos dicen, no, yo soy cristiano, soy cristiana. Pero a veces nuestros hechos demuestran lo contrario. Y la gente por eso a veces no quiere nada del evangelio. Bueno, no, ¿para qué? Para ser igual que tú, mejor aquí me quedo, dicen. Y no quieren nada con las cosas de Dios, no quieren nada con por el mal testimonio que a veces hemos dado, que algunos hermanos nuestros han dado. Y eso ha causado que se vitupere el nombre de Cristo, que se menosprecie el evangelio, que la gente se cierre, ya no quiere saber del evangelio. Yo le digo, la gente tal vez te ha fallado, la gente te ha traicionado, te ha decepcionado, pero Cristo nunca lo va a hacer. Nunca va a hacerlo. Así de que debes confiar en Él. Dice Pablo escribiendo a Tito allá en el capítulo 1, versículo 16, él ya se había enfrentado ante esta situación y dice, esta gente que estaba de alguna manera involucrada dentro de la comunidad cristiana, como ahora pasa dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, profesan conocer a Dios. O sea, sí dicen, no, sí creo en Dios. Claro que sí. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Sí, con su boca dice que creen en Dios. Pero acuérdense, también la Biblia dice, ¿tú crees en Dios? Está bien, nomás recuerda que también los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen y tiemblan. No solamente, como hemos dicho, no solamente basta creer en Dios, hay que creerle a Dios. Amén. Eso es diferente. Todo el mundo o muchos creen en Dios, pero son pocos los que le creen a Dios. Y tú y yo debiéramos ser de esos, que no solamente creen en Dios, sino que le creen a Dios. Y la evidencia de que le crees a Dios es que le obedeces. Porque la fe va unida a la obediencia. Santiago lo dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Y eso sigue vigente para nosotros también. Cristo promete preservar a su iglesia en la hora de la prueba. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo voy a guardarte, porque tú has guardado mi palabra, porque tú me has obedecido, porque has tenido paciencia en medio de la prueba, porque has sido fiel en medio de la prueba. Yo también te voy a guardar, dice el Señor. Yo también te voy a proteger, yo también te voy a librar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí, hermanos, quiero hacer también 3 observaciones rápidas. Algunos ven en esta declaración, en este versículo, el sustento para decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que Dios va a librar a su iglesia de la gran tribulación. Pero ellos hablan de un rapto secreto. Usted ya ha visto esto hasta en películas, ¿verdad? De que de pronto el avión se queda sin piloto, el autobús sin conductor y que el esposo se quedó solito en la cama porque la esposa desapareció, cosas así, ¿verdad? Eso se conoce como el rapto secreto. Y dicen que va a ser, primero Jesús va a venir en las nubes y va a arrebatar a su iglesia para librarla de la gran tribulación. Yo en lo personal no estoy convencido de ello, ¿verdad? Sí creo que va a haber un arrebatamiento, por supuesto, sí, pero no va a ser en secreto. Cuando el Señor venga, todo ojo le verá, dice en Apocalipsis. Ok, pero dice, a esta hora de la prueba, podría referirse al recrudecimiento de la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. Aquí nada más, hermanos, quiero recomendarles
si usted tiene oportunidad, buscar en internet lo que es el martirio de Policarpo. Martirio de Policarpo, él era obispo de Esmirna, era discípulo de Juan, precisamente, de Juan, el discípulo amado. Y a él lo querían obligar a que negara a Jesús y dijo, pero ¿por qué voy a negarlo? Todo este tiempo él ha sido bueno conmigo, estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces, ¿yo por qué voy a negarlo? No, pues si no te voy a echar a las fieras, échame a las fieras, ¿verdad? Ah, no tienes miedo a las fieras, te voy a echar al fuego. Pues échame en el fuego. No sabes, tú dices, este fuego va a arder 1 o 2 horas, pero el fuego que arderá en el infierno va a arder por siempre, para todos aquellos impíos, ¿verdad? Usted puede buscar esa historia, ¿verdad?, del martirio de Policarpo. Pero ahí hay un ejemplo, y no solamente, es uno de tantos que estuvieron dispuestos a ir al martirio por causa de Cristo y no renunciar a su fe. Así es que se dio una situación bien tremenda en los primeros siglos para los creyentes, para los cristianos, la persecución. Ellos tuvieron su gran tribulación, su gran persecución por parte del Imperio Romano, incluso por parte de los mismos judíos. Los primeros cristianos fueron perseguidos. Ahí está Pablo como ejemplo. Como aún trataron de matarlo, hasta algunos hasta hicieron juramento de no comer ni beber hasta que dieran muerte a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando el Evangelio, predicando a Cristo. Así es que podría referirse a eso, ¿verdad?, la hora de la prueba, al recrudecimiento de la persecución de los cristianos por parte del Imperio Romano. También podría referirse al acontecimiento escatológico conocido como la Gran Tribulación. Sí, podría ser, no se descarta eso. Pero también puede aplicarse, y aquí esto, ahora sí como que nos aplica a nosotros, tiene que ver con nosotros, puede aplicarse también a los tiempos de prueba y lucha que ha sostenido la iglesia a través de los siglos. Y que incluso actualmente en partes del mundo los cristianos están siendo masacrados, están siendo decapitados. El otro día subieron un video, yo no lo vi, ¿verdad?, pero es tremendo, ¿verdad?, como por causa de su fe los musulmanes extremistas están decapitando a los cristianos. Así los tratan como si fueran animales, ¿verdad?, los arrastran, algo bien feo. Y uno dice, bueno, pero aquí en México estamos bien ahorita, aunque hay partes en el sur, en donde, en Chiapas, por ejemplo, en donde están sacando a los cristianos de su comunidad y no les quieren, les cortan la luz, les cortan el agua, no les quieren vender nada en las tiendas, los están echando fuera de sus tierras. En Chiapas, no vamos lejos. Aquí mismo en México hay persecución en contra de cristianos en algunas comunidades. Han tenido secuestrados a algunos hermanos, a un anciano allá en Chiapas, a su familia, ¿verdad? O sea, no tenemos que ir tan lejos. Pero dice, yo te voy a librar. Gracias a Dios que pasaron por eso, pero Dios los libró. Ahora, cuando dice librar, no quiere decir que no vas a pasar. Que aún en medio de la prueba, Él te va a sostener. Amén. Él te va a dar las fuerzas para que puedas salir adelante. Él no te va a dejar solo. Nunca vas a estar sola. Nunca vas a estar solo. Por más oscura que parezca la noche, hermano. Por más difícil que sea la situación que estés atravesando, nunca estarás sola. Nunca estarás solo. Amén. Por eso Jesús ahí en la cruz experimentó esa soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió ese abandono de parte del Padre en esos momentos. ¿Por qué? Porque estaba pagando por nuestros pecados. Porque nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Porque nuestros pecados ocultan el rostro de Dios, dice la Escritura. Y Jesús en ese momento estaba llevando todos nuestros pecados sobre sí. Él experimentó eso para que tú y yo jamás lo experimentemos. Así que cuando estés en una situación difícil, busca a Dios.
ora a Dios, pídele a Dios. Él está ahí contigo. Tal vez tú no estás consciente de ello, pero Él está ahí. Cristo promete regresar pronto y exhorta a su iglesia a proteger, a retener lo que tiene. Dice el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto, dice el Señor. Y pero eso lo dijo hace 2000 años. Y eso que iba a venir pronto. Pero recuerden, hermanos, que dice también la palabra del Señor que 1000 años para Dios es como un día y un día como 1000 años. O sea, para Él el tiempo, hermanos, es muy relativo. Para ti, sí, a nosotros nos afecta mucho el tiempo. Pero a Dios no le afecta el tiempo. Él está por encima del tiempo porque Él es el creador del tiempo y del espacio. Tú y yo estamos sujetos a tiempo y espacio. Dios no. Y por eso dice, yo vengo pronto. Y ya en tiempo del apóstol Pedro decía, algunos ya tienen por tardanza la venida del Señor. Dice, pero no. Lo que pasa es que Él está dando oportunidad, así dice Pedro, para que haya arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no es tardanza, Él está dando la oportunidad. ¿Para qué? Para que recapacitemos. Porque si el Señor viniera ahorita o al rato, ¿cómo estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? Entonces, Él está dando oportunidad. Pero de que viene pronto, viene pronto. El día y la hora nadie lo sabe. Pero de que va a venir pronto por lo que está sucediendo, por todo lo que estamos escuchando, que está pasando en el mundo, creemos que el Señor viene pronto, muy pronto. Cada día que pasa está más cerca su venida. Cada hora, cada minuto que pasa está más cerca su venida. Y por eso dice, retén lo que tienes. ¿Qué se debe de retener o conservar? Ahí ya en lo que hemos visto es su obediencia a la palabra. Sigue siendo obediente. Sigue conservando esa fidelidad. También tu buena profesión o confesión acerca de Cristo. Tienes que seguir dando testimonio acerca de Cristo. Y sobre todo tu corona. Y aquí, hermanos, para corona en la Biblia que ha sido traducida hay dos palabras en griego. Una es diadema y la otra es estéfanos. La diadema tiene que ver con la corona de realeza. Tiene que ver con la corona del rey, por decirlo así. Pero estéfanos tiene que ver con la corona del atleta. En los Juegos Olímpicos, a los que obtenían el primer lugar se les daba su corona de laurel. Lo que representaba esa corona era honor. Era que había obtenido el primer lugar. Triunfo. Victoria. Y aquí de eso está hablando el Señor Jesús. Retiene lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tu galardón. Asegura tu galardón. La salvación, hermanos, eso es don de Dios. Es don gratuito. Es por gracia. Y yo estoy convencido, hermanos, que un verdadero creyente, alguien que ha sido salvo verdaderamente, no pierde su salvación. Hay quienes consideran que sí. Y también tienen argumentos para ello. Yo ahorita no voy a argumentar, ¿verdad? Pero recuerden que nuestra salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios. Lo que sí debemos de atender, que dice que debemos de procurar conservar nuestra salvación, esta gran salvación con temor, dice. Debemos ocuparnos en ella con temor y temblor. Eso quiere decir que es algo importante, que no debemos de menospreciar. Ya soy salvo, soy salvado.
gloria a Dios, ¿verdad? Y voy a hacer mi vida como se me antoja, ¿no? Tenemos que dar evidencias. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Amén. Pero sí es lo que es importante, hermanos, es la salvación, es el regalo de Dios para todo aquel que cree. Eso no depende de ti, depende de Dios, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, como lo dice. Pero Dios da la oportunidad de que después de ser salvo, tú obres, actúes correctamente, te esfuerces y de esa manera vas a obtener premio, vas a obtener galardón. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento que es Cristo. Porque cuando el Señor venga, Él va a probar la obra de cada uno por fuego. Y si la obra de alguno permanece, ese va a recibir premio. Pero si la obra de alguno se quema, no permanece, sufrirá pérdida. Y sí, va a ser salvo, dice, pero apenas por un pelito. Como dicen por ahí, de lanzazo. Sí, va a ser salvo porque eso es don de Dios, pero el premio no habrá premio. No habrá premio. Porque el premio será para aquellos que se esforzaron por amor a Cristo, por gratitud a Cristo. Quiero terminar citando al apóstol Pablo. Allá en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Hablando precisamente del esfuerzo, hablando precisamente de la corona, del premio, del galardón. Dice en 2 Timoteo 4, 7 y 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, decía el apóstol Pablo, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, Estéfanos, esa corona, ese premio, ese reconocimiento, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, ¿tú amas su venida? ¿Estás esperando su venida? ¿Quieres que el Señor venga? Amén, ¿verdad? Incluso deberíamos de orar, como dice ahí al final del Apocalipsis. Deberíamos de orar y decir: Señor, sí, ven pronto. Ven pronto, Señor. Maranata, el Señor viene pronto. Y que esto sea también el deseo nuestro, que el Señor venga pronto. Que así sea.